Nos situaremos en el contexto del siglo XVIII, donde un gran fenómeno cambia por completo la vida del ser humano. A mediados de este siglo en Gran Bretaña vemos cómo se produce una transformación tanto económica, social y tecnológica, donde hay un paso de la economía rural a la urbana, y todo esto gracias a la industrialización del trabajo, viéndolo como un punto de inflexión en la historia del hombre. Con este cambio vemos una transformación en las técnicas de la agricultura, en la empresa textil, pero fuertemente en el transporte. El nacimiento de la máquina de vapor cambió radicalmente las variables económicas y humanas de aquel momento. Se reemplazan las habilidades y capacidades humanas por el funcionamiento de instrumentos mecánicos. Con esto se desplaza al artesano y obrero por la economía y trabajo de máquinas y herramientas. Hasta antes de la revolución industrial, el ser humano solo conocía la tracción a sangre, carretas tiradas a caballos. Se demoraban semanas o meses en moverse entre ciudades. Las rutas no se encontraban en buen estado, las condiciones climáticas no siempre eran favorables. En un principio, se comienzan a instalar rieles para facilitar el traslado de los carros que movían los caballos. Se puede decir que su creación se debe a la necesidad del uso del carbón para la maquinaria de la época y su extracción. Radica en que la implementación de grandes cantidades de minas de carbón por la fuerte demanda de las fábricas. Pero esto debía ser trasladado a una gran diversidad de partes de Inglaterra. En 1804, Richard Trevithick, un ingeniero inglés, adapta la máquina de vapor para construirla en un medio de transporte. Con esto nace la primera locomotora. Su funcionamiento consiste en que una máquina de vapor, mediante una combustión de carbón, por ejemplo en una caldera, calienta el agua y el vapor resultante de la ebullición genera presión moviendo los pistones, lo que genera el movimiento de las ruedas. En 1812 se instala por primera vez vagones a una locomotora en el norte de Inglaterra en una zona minera. El problema de esta es que ninguna logró superar la velocidad de un caballo. En 1825, George Stephenson construiría su primera locomotora, la Locomotion número 1. Ese año se inauguró el ferrocarril Stockton-Darlington, el cual fue el primero en prestar servicio público de transporte de cargas con locomotoras a vapor. Los trenes de pasajeros, sin embargo, consistían en diligencias tiradas por caballos. En 1830, la línea Liverpool-Manchester inaugura el primer servicio de pasajeros. La línea prueba la viabilidad del transporte por ferrocarril, dando comienzo en el Reino Unido a una masiva inversión de capital para la construcción de líneas, siendo imitado poco después por el resto del mundo. La locomotora Rocket superaba por montones la velocidad y capacidad de fuerza de la Locomotion número 1. Esta primera llegaría a los 47 km por hora. El paso representado por el ferrocarril debe presentarse en los saltos económicos más grandes y amplios de Gran Bretaña, ya que ayuda fuertemente a implementar un comercio a larga distancia, para lo cual el ferrocarril representa un factor importante. También se presenta como el cambio demográfico que surge en esta época, ya que comienza la migración campo-ciudad. A la vez hizo que se implementara con mayor fuerza el trabajo de la metalurgia mecánica. Por último, ayuda a las relaciones culturales, ya que al permitir el intercambio y comercialización a mayor distancia, comienzan relaciones que no existían. Lo mismo sucede con los periódicos y cartas, que comienzan a ser trasladados.